Hola amigos, una vez más sean bienvenidos al canal de YouTube El Rey que Viene. Ya hemos llegado a la lección número 10, titulada El Evangelio Eterno de Dios. Y en este momento vamos a dar un breve repaso para conocer las facetas más importantes y esenciales del estudio de esta semana. Nos centraremos en Apocalipsis 14, en el cual en los primeros versículos nos hablan de los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. En los versículos del 6 al 13 aparece el famoso mensaje de los 3 ángeles. Repasaremos quiénes son esos 3 ángeles y veremos cuáles son sus respectivos mensajes. Que dicho sea de paso, es el tema principal de la lección de esta semana. Los 7 últimos versículos nos ilustran la segunda venida de Jesús y la recompensa que van a recibir tanto los santos como los impíos. En otras palabras, Apocalipsis 14 explica la faceta del remanente en la guerra contra el dragón. Recordemos lo que estudiamos las semanas anteriores y pues a la par de que el dragón tiene sus aliados y trata de hacer guerra contra el pueblo de Dios, bueno, este pueblo de Dios también se prepara con la ayuda divina para no dejarse vencer por Satanás y sus aliados, como lo vimos la semana pasada. Vamos a leer Apocalipsis 14:1. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En este pasaje nos habla de los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Ya hemos visto que son un grupo especial del pueblo de Dios, los fieles que quedarán vivos hasta el regreso de Jesucristo. Además, en este pasaje nos hablan del monte de Sión, el mismo monte que se cita en Joel 2:32. Vamos a leerlo. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto, o el remanente, al cual él habrá llamado. Aquí, en Joel, los fieles de Dios son los que invocan el nombre del Señor, los que habitan en el monte Sión, y que además se los llama remanente. ¿Y quiénes son el remanente? Apocalipsis 12:17 nos dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, Juan, al hacer alusión al pasaje de Joel, está describiendo al remanente que tiene estas características mencionadas, por supuesto, y que todo el pueblo de Dios lo ha tenido a lo largo de la historia, pero que en este momento está describiéndolo en el contexto del conflicto final contra el dragón del capítulo 12. El primer ángel aparece en el versículo 6 y su mensaje en el versículo 7. Uno de los mandatos del primer ángel es temed a Dios. Y quizá muchos se han preguntado, o nos hemos preguntado, si es que de verdad debo tenerle miedo a Dios. La Biblia es clara, dice temed a Dios. Pero vamos a ver lo que en realidad significa temer a Dios. En el Antiguo Testamento tiene un significado de reverenciar o respetar a Dios. Leamos el pasaje de Proverbios 9:10. Y este es uno de los pasajes claves para poder entender este significado. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En este pasaje explica de que el temor de Jehová es conocer a Dios personalmente. Leamos Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, temer a Dios significa también obedecer o guardar sus mandamientos. Y esto es lo que hará el remanente en el tiempo del fin. Proverbios 3:7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Temer a Dios entonces también significa acercarnos a Dios y apartarnos del mal, pues al acercarnos a Él, automáticamente vamos a evitar el peligro y el mal que nos rodee.
Ahora veamos la explicación que tiene el Nuevo Testamento. Vamos a buscar el pasaje de Lucas 7:16. Dice: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esto nos hace ver que el temor hacia Dios es tener un sobrecogimiento respetuoso hacia Él. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Este pasaje indica que si tenemos temor a Jehová, nos ofrecerá una motivación para poder tener también un comportamiento piadoso. Pues si yo temo a Jehová y estoy más cerca a Él, voy a aprender a mirar su carácter y voy a querer tratar de ser como Él. Y eso es lo más hermoso que un cristiano puede experimentar. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 17 y 18, nos dan una noción de que temer a Dios es como darle el honor que se le daría a un rey, y respetar como se respeta también hacia un superior. Entonces, el temor de Dios significa considerar a Dios no como una manera deliberada, sino considerarlo con suficiente seriedad como para poder entablar una relación verdadera con Él, tanto para seguir sus advertencias como también para obedecer sus mandamientos. Recordemos de que Dios nos quiere proteger y los 10 mandamientos representan una barrera que si lo practicamos nos van a ayudar a evitar el peligro. Y pase lo que pase, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. El temor a Dios es un llamado a vivir y a actuar como quienes saben que algún día tendrán que dar cuentas a Dios. El tema central de Apocalipsis 13 y 14 es la adoración. Y es que en estos 2 capítulos aparecen 7 veces la referencia de la adoración o bien al dragón, o a la bestia, o a la imagen de la bestia. Y es que la atención se centra en una disputa universal acerca del carácter de Dios y si Él es verdaderamente digno de adoración. Dejemos en claro algo. El problema aquí no es que si es que el ser humano quiere adorar o no, porque en realidad todo ser humano tiende a adorar a algo, y entonces la cuestión sería ¿a quién adorar? ¿Si a Dios o indirectamente al diablo a través de sus aliados? Pero así como hay referencias en la adoración al dragón y sus aliados, hay un versículo que rescata la adoración a Dios, y lo encontramos en Apocalipsis 14:7. Y si nos damos cuenta, ese es un versículo que está justo al centro del libro. Y es por eso que el tema central de todo el libro es este: adorar al Creador. Principalmente en el contexto de obedecer al 4.º mandamiento, que es del sábado, pues como ya hemos visto, el sábado es un tema crucial en la crisis final de la historia de la Tierra. Hay una pregunta que debemos aclarar. ¿Qué relación existe entre el juicio y el Evangelio? Lo vamos a responder con 3 versículos. Vamos primero a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús está hablando aquí en el contexto de su muerte, diciendo que el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, va a ser echado fuera. Es decir, cuando Cristo fue clavado y muerto en la cruz, hubo un juicio, y este juicio era contra Satanás, el cual fue allí vencido. Ahora vamos a leer el pasaje de San Juan 3, versículos 20 y 21. Dice: pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos 2 versículos son muy importantes, pues nos hacen entender que cada vez que se predica el Evangelio, la gente es juzgada en función a su respuesta o aceptación a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, el último versículo, en el mismo libro de Juan, capítulo 12,
verso 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Y es en el día final, o en el tiempo del fin, donde se examinará nuestra respuesta a la recepción del Evangelio. Entonces, el juicio y el Evangelio están estrechamente relacionados. Repasemos brevemente los primeros 4 mandamientos del Decálogo, o sea, la primera tabla. El primer mandamiento prohíbe la adoración de cualquier otro Dios. El segundo mandamiento prohíbe la idolatría. ¿Y qué hace la bestia que sube de la tierra? En el versículo 15 nos cuenta de que les dice a los habitantes de la tierra que erijan una imagen para que la adoren, o sea, una falsificación de los 2 primeros mandamientos. El tercer mandamiento prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué hace la bestia? En el versículo 6 de Apocalipsis 13 dice que abre su boca para blasfemar el nombre de Dios. Y recordemos que la blasfemia es o bien hacerse pasar por Dios, o bien que una criatura diga que puede perdonar pecados, algo que solamente Dios puede hacer. Y el cuarto mandamiento nos indica la adoración a Dios en el día de reposo. Y con ello viene el nombre, el territorio y el fundamento del gobierno de Dios. Ahora, el mensaje del primer ángel contiene una alusión directa del cuarto mandamiento del Decálogo. Y es que en ambos pasajes, es decir, en Apocalipsis 14:7 y en Éxodo 20:11, hay algunas palabras similares, como dice, hizo el cielo, hizo la tierra y el mar. Y por otro lado, también hacen referencia al Creador, refiriéndose a Dios. Tal vez hoy en día el juicio no es un concepto tan agradable para las personas en la tierra, pero en el sentido bíblico, el juicio es algo que el pueblo de Dios anhela de todo corazón que pase, pues ese es el tiempo en el cual se hará justicia por todos los males que han sucedido en la tierra, a raíz de la caída por el pecado. Y si no hay juicio, al final, nunca habrá justicia en este mundo, y justicia es algo que todos de alguna manera queremos que se haga. Y recordemos de que todo acto, por más pequeño que sea, será recordado en el juicio, como el hecho de darle un vaso de agua a un niño o de visitar a un enfermo. Debemos tener siempre en mente de que cada acto de bondad y cada buena acción que se haga con amor también será de mucha importancia en el trama final de las cosas. Y a todo esto, ¿por qué el sábado desempeña un papel tan esencial en los acontecimientos finales de la historia de la humanidad? 1. Cuando guardamos el sábado estamos recordando a Dios como nuestro Creador, como lo explica en Éxodo 20 del 8 al 11. 2. El sábado también nos recuerda al amor de Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz, pues Jesús cuando murió en la cruz justo fue un día sábado que Él tuvo que pasar entre su muerte y su resurrección, es decir, descansó también en sábado, incluso en su muerte. Y 3. El sábado también es un anticipo de lo que vamos a vivir en el cielo, como se encuentran en el pasaje de Isaías, capítulo 66, versos 22 y 23. Y pues el sábado es un día que Dios puso para que nosotros dejáramos a un lado todas nuestras actividades diarias y en ese día especialmente poder acercarnos a Él y así salir renovados al estar con Él y al confesarle nuestros pecados con un corazón arrepentido para que Él nos pueda dar el perdón que tanto necesitamos. Ahora, ¿tú quieres recibir el Evangelio eterno de Dios y a su vez aceptar el sábado como un anticipo del descanso del pecado que todo el universo experimentará por toda la eternidad? Si es así, ora conmigo. Bendito Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú eres el Creador y sabemos de que solamente tú eres digno de adoración, Señor. Ayúdanos a ser valientes, unas personas decididas, que en el tiempo del fin no tengamos otra opción que solamente obedecerte a ti, Señor, y adorarte como tú te mereces. Cada día, Señor, pon en nuestras vidas
las ganas de buscarte a ti en primer lugar, de poder recibirte en nuestro corazón y cuando tú vengas, Señor, poder recibirte en las nubes de los cielos. Te pedimos que siempre nos acompañes y que cada mensaje que nos des lo podamos recibir con amor, Señor. Gracias por todo. Oramos y confiamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.